Bueno, y sin mayores preámbulos, le damos la bienvenida a Juanita Goebertus. Juanita va a ser nuestra primera panelista. Ella es representante a la Cámara, abogada y politóloga de la Universidad de los Andes y muy cercana al diseño jurídico del Acuerdo de Paz. Siempre ha estado muy cercana porque fue coordinadora de justicia transicional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz durante 4 años y miembro de la delegación del gobierno en la mesa de conversaciones en Cuba. Entonces, ella la tiene clarísima en ese sentido. Y me gustaría empezar con Juanita precisamente preguntando, bueno, ¿cree que se pueden y deben hacer programas de desarrollo con enfoque territorial más allá de los que están planteados en el acuerdo legislativo y en el decreto que los crearon? Natalia, muchísimas gracias. Muy buenos días para todas, para todos. Muchísimas gracias a la Alcaldía Colombia 2020 por esta invitación. Gracias a todos los panelistas que son buenos y viejos amigos. Me alegra mucho volver a verlos, así sea de manera virtual, y gracias a todas las personas que nos siguen en redes y a través de la transmisión. Por supuesto, Natalia, que creo que las entidades territoriales, no solamente Bogotá, como ya lo decía Elena Ambrosi, deberían dar pasos en incorporar el enfoque PEDET. Lo que establece el acuerdo de paz es una priorización, es cómo concentrarnos en esos municipios más victimizados, más afectados por las economías ilegales, con más baja capacidad institucional y más pobres, no en lógica, ya lo decía Marco al inicio, de que sean solo esos, sino por dónde empezar para tratar de cerrar esa brecha, para concentrarnos en quien más lo necesita. Y en ese sentido, por eso he defendido mucho en el Congreso que esa priorización no la toquemos, para garantizar que hacemos el esfuerzo de empezar allí donde más se necesita. Pero en eso nada tiene que ver con que los entes territoriales son responsables de su propio territorio, y qué mejor que una entidad territorial como Bogotá, que por supuesto tiene la capacidad institucional, ha tenido el músculo económico para poder dar un ejemplo de empezar a incorporar ese enfoque que implica tener una lupa territorial, garantizar la participación, digamos, un enfoque en donde son las propias comunidades las que trazan cuál es su visión de su desarrollo para su territorio, ese enfoque integral de cómo las distintas medidas de desarrollo, de reparación, de, por ejemplo, reincorporación y de implementación de sanciones se articulan conjuntamente en un territorio. Entonces, por supuesto que sí, creo que en eso hay que ayudar a hacer pedagogía, es un enfoque PEDET más que romper la priorización de los PEDET, que creo que es clave, pero eso es más un tecnicismo. Dicho eso, me gustaría, Natalia, Vladimir y demás colegas, brevemente referirme a 3 de los retos que creo que enfrenta esta gran apuesta que ha venido empezando a liderar Bogotá y que se encuentra de frente con la pandemia del COVID-19. Entonces, quisiera tratar de referirme en la lectura que hicimos cruzada entre la primera versión del Plan de Desarrollo Distrital pre-COVID y en la versión que acaba de ser radicada ante el Consejo Distrital, tratar de identificar algunos de los retos que creemos que están ahí, por supuesto partiendo de la base de que nadie estaba preparado para una pandemia, que enfrentar lo que está enfrentando Bogotá como el lugar de mayor contagio es inmenso, es dificilísimo, y en ese sentido toda la solidaridad y agradecimiento por lo que están haciendo los miles de funcionarios públicos que trabajan todos los días por quienes habitamos esta ciudad para protegernos. Si uno compara los dos textos, hay una reducción de 263.000 millones de pesos. Hay que decir, sin embargo, que frente a este reto en particular de construcción de paz y víctimas en Bogotá, es el reto en el plan de desarrollo que menos sufre reducción como resultado del COVID. Yo creo que hay que aplaudirle eso a Vladimir, porque seguramente habrá tenido que dar una pelea durísima dentro del distrito, como la están enfrentando las distintas entidades territoriales, de qué significa no empezar a defender recursos para que no se vayan todos los recursos solo al COVID y por lo urgente no se nos quede de lado lo importante. Lo estamos viendo a nivel nacional, hay disputas como todos hemos visto por echar manos de recursos de la paz, y en ese sentido creo que es una buena noticia. Sin embargo, una reducción de 263.000 millones de pesos es una reducción importante, a pesar de que, insisto, es la reducción menos grave que sufrieron los distintos presupuestos, otros sufrieron muchísimo más. Dada esa reducción, hemos venido pensando que hay al menos 3 retos que sería importante analizar. Lo primero es que si uno analiza la evolución del COVID en Bogotá, territorialmente, se da cuenta que los mayores lugares de contagio empezaron siendo sobre todo las localidades de Usaquén, Suba, y que ha venido en un proceso de evolución territorial hacia el occidente y el sur de la ciudad. En este momento muy concentrado en Kennedy, migrando hacia Usme y con miras muy rápido a llegar a Ciudad Bolívar.
Estas localidades coinciden, por supuesto, con aquellas localidades donde hay más cantidad de víctimas. Es justamente el lugar en donde usualmente la Consejería Distrital enfocaría muchos de sus esfuerzos. Y son lugares, como todos sabemos, en donde, a diferencia del tipo de lugares que vemos en cada una de estas recuadros, en donde cada uno de nosotros está pudiendo ejercer sus labores de manera virtual en una cuarentena absolutamente privilegiada porque podemos estar en cuarentena, pues estos son lugares con altísima cantidad de hacinamiento, con falta de acceso a agua para poder hacer uso, digamos, de la recomendación básica de lavarse las manos, con problemas gravísimos en términos de cómo realmente tener aislamiento social. Son justamente las mismas localidades en donde la gente vive del día a día y difícilmente puede enfrentarse a una cuarentena prolongada. Entonces, ahí quisiéramos sugerir que un primer reto es como tratar de hacer un cruce entre el crecimiento territorial de la pandemia hacia estos lugares y, por supuesto, lo que significa un enfoque diferencial para estos lugares que no van a resistir muchísimo más tiempo una cuarentena prolongada, a pesar de hacer esfuerzos redistributivos que se vienen haciendo con Bogotá Solidaria en Casa y que se tienen que seguir haciendo, en donde uno tiene que, nosotros desde el Partido Verde hemos apoyado, por ejemplo, impuestos al patrimonio, a dividendos, es decir, realmente tomarse en serio una lógica redistributiva para que más gente pueda aguantar la cuarentena. Pero hay que hacer esfuerzos adicionales. Eso implica, por ejemplo, testeo activo priorizado en estos sitios. Bogotá viene en una capacidad muy superior a la del resto del país, pero en todo caso haciendo testeo en función de la gente que se enferma, no haciendo testeo activo priorizado. Esa priorización supone, yo creo que ahí Vladimir, la carta de participación de víctimas en esos lugares es muy importante, tener como uno de los criterios para focalización y priorización de testeo activo el hecho de que en estas localidades hay una alta concentración de población víctima, hay una alta concentración de poblaciones y comunidades étnicas y que allí la vulnerabilidad es superior. Supone también una acción activa de distribución de tapabocas, por supuesto en la lógica que además varios han descrito y que para nosotros ha sido uno de los trabajos fundamentales en el Congreso, y es pensarse la ciudad en lógica de ciudad-región. Por supuesto, el borde Soacha es dramático en términos, y lo hemos visto, de concentración poblacional. Es allí donde estamos cada vez más cerca de superar el límite que nos hemos impuesto de que no se pueda superar el 35% de la capacidad de Transmilenio, y es justamente en la estación de Soacha en donde más fácilmente eso se puede reventar. Entonces, distribución de tapabocas, reactivaciones territoriales. Hablábamos con el secretario de Salud sobre cómo uno puede tener maneras de tener cuarentenas diferenciadas territorialmente, y eso supone seguramente tener enfoque territorial distinto para estos lugares, trabajo de control social con los líderes, las comunidades, y Vladimir lo ha sufrido de primera mano, cada vez que uno ve sus fotos en redes sociales a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, tratando de lidiar con un disturbio o con un paro por muy buenas razones, por comunidades que seguro están con mucha hambre, que no han podido tratar de ver cómo sobrevivir en medio de esta cuarentena, pues realmente lo que uno se enfrenta es inmensa desconfianza por parte de esas comunidades, y tratar de reconstruir esas confianzas, esa confianza supone trabajar en que sean los líderes locales de esas comunidades los que ejerzan una actividad de vigilancia epidemiológica también. Eso requiere entrenamiento, trabajo con esos líderes comunitarios para que ellos ejerzan ese proceso también. Refugios especiales de aislamiento. Teníamos una conversación muy buena con la directora de epidemiología, y lo que ella nos decía es, mire, la mayoría de la gente se cuida en casa cuando es positiva de COVID, pero en estos lugares donde es una casa en la que viven 30 familias al mismo tiempo, muchas veces separadas por una cortina la una de la otra, de nuevo, muchas de ellas víctimas, excombatientes, porque ahí coincide todo este mar que ha significado este país y esta violencia, pues ahí el aislamiento no sirve de nada porque va a contagiar a todo el resto de familias. Entonces, refugios para poder garantizar que haya personas positivas de COVID en estos lugares, en donde va a empezar a crecer cada vez más el contagio, es fundamental. Y ahí toda la experiencia de construcción de paz, de lucha contra la estigmatización va a ser clara. Entonces, un primer reto muy breve es: hay que cruzar territorialmente la expansión territorial del COVID con lugares de alta concentración de víctimas y de población excombatiente, allí donde la Consejería ha tenido experiencia. Un segundo reto es no perder el enfoque integral de los PEDET, y ya varios que me antecedieron en el uso de la palabra se refirieron a ello en la primera versión del plan distrital.
hay elementos de muchísima complejidad, pero también es como el sueño, como decía Elena, la oportunidad de tratar de hacer esto, aprendiendo por supuesto todas las lecciones, porque el proceso participativo a nivel nacional en el que participaron 250.000 campesinos y comunidades locales fue muy positivo y aplicar esas lecciones es importante, pero tomarse en serio que es un proceso de participación con enfoque PEDET significa temas de muchísima complejidad. Ya Elena hacía referencia a varios de ellos: acceso y formalización de tierras, resolución de conflictos de tenencia del uso del suelo, formalización y actualización del catastro, planes distritales de infraestructura vial, de conectividad, de educación y salud rural, que en este momento cobran una relevancia superior. Implica, por supuesto, establecer secuencias claras en la intervención, presupuestos, trazador presupuestal territorial que quedó contemplado en esta nueva versión del plan distrital, que nos alegra mucho. Esa ha sido una figura que a nivel nacional nos ha ayudado muchísimo a hacerle control político al gobierno, tener muy claros los mecanismos específicos para poder garantizar, ¿no?, que sí se le están distribuyendo los recursos a la implementación. Va a implicar, Vladimir, un reto inmenso, que es cómo nos imaginamos la participación en este momento de distanciamiento social. Lo que no puede pasar es que como resultado de esto nos saltemos la participación, que sé que por supuesto no es el enfoque para nada de esta administración, pero que los retos de no poder tener congregaciones de mucha gente pues plantean una dificultad. Para darles un ejemplo, a nivel nacional el consejero Archila ha dicho que luego de que entregaron el proceso de construcción de hoja de ruta de una de las 16 subregiones, el Catatumbo, ellos han dicho que van a entregar ahorita en junio o julio las otras 15. Por supuesto, eso significaría saltarse definitivamente la participación de la priorización de las iniciativas en la hoja de ruta, lo cual redundaría en un proceso de falta de legitimidad definitiva de esos procesos y de falta de apropiación de las comunidades. Entonces, pensarse eso con dificultades de conectividad no es fácil. Garantía de esa instancia de coordinación, Vladimir, nosotros hemos insistido muchísimo por la experiencia del nivel nacional. La única manera de garantizar que luego a ti y a la alcaldía y a este plan le caminen desarrollo económico, movilidad, seguridad al paso del PEDET, y que no sea simplemente Vladimir ahí tocando la puerta y los otros secretarios no haciéndoles caso, es que esa mesa de trabajo liderada por la alcaldesa, que ordene a todos los otros secretarios y que realmente implica que para ellos cumplir sus metas pase por cumplir con el PEDET, es fundamental. Si es el pobre Vladimir por ahí tocando sus metas, pero no compromete a los otros secretarios, vamos a tener el mismo problema que tuvimos incluso dentro del anterior gobierno a nivel nacional, en el gobierno Santos, y era algunos de nosotros en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Paula en la unidad de víctimas, muy comprometidos, y luego tratando de ver cómo se jalonaba a otros ministerios para que sí se comprometieran. Entonces yo creo que esa instancia, ese diseño institucional que toma decisiones vinculantes y que la alcaldesa jalona frente a los otros sectores es fundamental, más aún en épocas de COVID, donde por supuesto sus prioridades de muchos de estos secretarios están puestos en otros sitios y no necesariamente en estos PDT. Y tercero, y lo menciono brevemente porque ahí la experta sin duda es Paula y me imagino que entrará en mucho más detalle. Desde hace muchos años Colombia viene batallando, digamos, con la paradoja de que la atención humanitaria no se chupe la reparación integral y que no nos quedemos simplemente en tratar de ver cómo hacemos asistencia sin pensar en largo plazo de realmente qué significa sacar a las víctimas y realmente repararlas integralmente. O sea, hacer un proceso que no las deje simplemente históricamente en el lugar de ser víctima y de recibir una asistencia, sino que se tome en serio la reparación integral. Eso es un proceso difícil porque requiere muchos recursos, porque supone una cantidad de medidas, en fin, la complejidad es superior, pero en un escenario de COVID, donde la gente en muchos escenarios, por ejemplo, toda la discusión frente a los Embera, entre otros, implica si se están muriendo o no de hambre del día a día, los incentivos perversos a que esto se vuelva asistencia humanitaria son inmensos y que dejemos definitivamente de lado la reparación. Por eso, insisto, lo nombro simplemente, seguro Paula ahí tendrá muchas más ideas, pero la experiencia a nivel nacional, sobre todo bajo la administración de Paula de la unidad, ayudan a tener ideas sobre cómo tratar de garantizar que uno mete a las personas no solamente en una lógica de asistencia, sino que ojalá las pasa a reparación integral. Dejo ahí algunos elementos. El reto es inmenso, saben que cuentan con muchos de nosotros, todos estamos muy agradecidos por la tarea que están haciendo, sabemos, insisto, que es titánica, pero no tengo duda de que esta vamos a salir y que vamos a salir fortalecidos y que va a implicar un trabajo de entre muchos de nosotros, remar juntos para que esta ciudad y este país salgan adelante después del COVID y que eso
como ya varios decían, no implique que se contagie la paz, sino que por el contrario veamos con unos ojos mucho más abiertos lo que va a significar entre todos la construcción de paz y la transformación de estos territorios. Gracias a todos y muy buen día.